Bueno, hablando entonces de lo que es la parte de embriología, vamos a abarcar este tema, pero antes de eso quiero hablar un poquito sobre lo que es la terminología que se utiliza para lo que es la descripción de la orientación de lo que es el estudio de estas estructuras anatómicas que conforman parte de lo que es el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, todo lo que es la información que voy a hablar respecto a todo lo que son los términos que vamos a mencionar a continuación, voy a sacarlo de este libro que es conocido como lo que es neuroanatomía a través de casos clínicos, escrito por lo que es el doctor Blumenfeld, ¿ya? Entonces tenemos dos formas, por así decirlo, para usar lo que son términos que nos ayudan en la orientación. El primero que es la orientación del sistema nervioso central, de lo que son los reptiles. Y ustedes dirán, ¿reptiles? ¿En serio? Sí. Entonces, eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, por el momento lo mencionamos. La segunda forma, por así decirlo, que podemos utilizar términos que hacen referencia a lo que es la parte de la orientación del sistema nervioso central en humanos. ¿Ya? Probablemente este sea el más conocido de todos porque esto se lleva en la primera clase de anatomía de cualquier universidad. Entonces, este sea probablemente el más conocido, ¿ya? Entonces hablemos un poco sobre lo que es la orientación del sistema nervioso central en reptiles. Aquí en el libro lo que nos habla es un poco sobre lo que es la parte de la teoría de la evolución. Nos menciona que hay algunas ciertas estructuras que conforman parte de lo que es el sistema nervioso central, se asemejan a lo que son nuestros antepasados, que serían los que son los reptiles. Aquí abarca o viene a ser lo que es la parte ya de la teoría de la evolución, que menciona que dice que fuimos parte o fuimos primero fuimos una pequeña célula, fuimos proliferando después y entonces fuimos así siendo una especie acuática, de una especie acuática pasamos a ser una especie terrestre de forma cuadrúpeda, es decir, que se apoya en sus cuatro extremidades, como ustedes están viendo en esta imagen de acá. De hecho, esta imagen de aquí ustedes la encuentran en este mismo libro, ¿ya? Entonces, después de una especie de cuadrúpeda pasamos a ser una especie en bipedestación, es decir, que se apoyan solamente en dos extremidades, ¿ya? Entonces, utilizamos estos cuatro términos que hacen referencia a dorsal, caudal, ventral y rostral. Ahora, ¿por qué estoy hablando de lo que son estos términos? Porque ustedes cuando lean libros de neuroanatomía que sean actualizados, es decir, los que son publicados en el año 2023, 22, 21 o probablemente en los años 24, 25, ustedes van a observar que mayormente los términos de orientación que utilizan son estos cuatro: dorsal, caudal, ventral y rostral. Poco van a utilizar lo que son los términos de orientación del sistema nervioso central en humanos, que serían superior, inferior, anterior y posterior, que como les dije, estos términos probablemente lo ven en todas las universidades en su primer día de clases de anatomía. Bueno, a ver, hablando un poquito sobre lo que es el significado de cada término: superior podemos decir que es algo como que está elevado, ¿no es cierto? Inferior como que algo que esté abajo. Anterior hace referencia a lo que está adelante, posterior hace referencia a lo que está atrás. Y entonces, si nosotros nos vamos a lo que son los términos de orientación en reptiles, nosotros podemos decir que estas cuatro palabras derivan de lo que es el vocablo latín, ¿ya? Eso es lo que nos menciona en el libro. Entonces, cada de estas cuatro palabras tienen su significado. Vuelvo a repetir, las cuatro derivan del vocablo latín, ¿ya? Entonces, dorsal significa espalda, que es todo esto de aquí que estoy señalando con mi cursor. Esto de aquí sería lo que es dorsal, ¿ya? Caudal significa cola, entonces que sería todo esto de acá. Ventral significa vientre, que sería todo esto de aquí que estoy señalando en estos momentos. Y rostral significa pico. Si ustedes observan lo que es la parte de su hocico, lo que es la parte de lo que son su cavidad bucal, termina más o menos en punta. Y entonces a eso se refiere lo que es rostral, pico que termina en punta, ¿ya? Entonces estos son los términos que mayormente utilizan. Pero igual como en el libro menciona que ustedes pueden también utilizar lo que son los términos de que son en humanos, que esto sería superior, esto sería inferior, esto sería anterior y esto sería posterior. No hay ningún problema, ustedes pueden utilizarlos los dos, pero solamente se los menciono para que cuando ustedes lean en algún momento algún libro que esté actualizado, no se sorprendan con lo que son los términos que estamos mencionando, que son dorsal, caudal, ventral o rostral. O cuando ustedes estén en clases y su docente habla respecto de estos términos, no se sorprendan de igual forma, ¿ya? Ahora, otra cosa muy diferente es que ustedes tengan un catedrático que dicte la materia de neuroanatomía o la área de neuroanatomía y la cátedra de anatomía específicamente, porque no muchas universidades tienen como si la materia de neuroanatomía, ¿no? Entonces, si ese catedrático o ese docente es
además de ser su profesor, también es fiel creyente de alguna deidad, probablemente no les mencionen estos términos por el mismo hecho de que ellos no están tan como que de acuerdo con respecto a lo que es la parte de la teoría de la evolución, porque ellos más van como Adán y Eva y esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo se los menciono de todas formas. Entonces, a eso nos referimos con lo que son los cuatro términos que nosotros utilizamos, o bueno, que se utiliza en la literatura, perdón. ¿Ya? Entonces, aquí quiero hacer énfasis en estas dos imágenes que estamos observando en la parte superior izquierda y en lo que es esta de aquí que estoy señalando en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que con el pasar de los miles y miles y miles y miles de años, todo era como que en una línea transversa, ¿ya? Esto más podemos decirlo que es como en 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, esta línea transversa pasa a ser vertical, pero no en toda su porción. Ahorita me explico mejor. Voy a agarrar aquí mi marcador. Voy a hacerlo con color negro. Entonces, si ustedes observan en esta imagen superior izquierda, ustedes van a ver que la cabeza de lo que es este reptil todavía se mantiene transversal. ¿Ya? Todavía se mantiene transversal y aquí también se mantiene transversal. Y lo que es la parte ya también de lo que es el tronco cefálico, el cerebelo y todo lo que es la parte de la médula espinal, de igual forma se mantiene transversal. Pero si en cambio en esta imagen superior izquierda ya no se mantiene transverso, sino que se mantiene lo contrario a transverso, que sería vertical. Es decir, es su perpendicular. Es vertical, ¿no es cierto? Ahora yo sé, digamos, que la médula espinal o lo que es la parte de la columna vertebral presenta lo que son sus curvaturas y demás, pero no vamos a hablar al respecto de eso por el momento, ¿ya? Pero solamente quiero que sepan que hay un cambio de dirección de transverso a vertical y eso crea un ángulo de 90 grados, ¿ya? Un ángulo de 90 grados, como están observando. También en esta imagen de acá, por eso los puse esta imagen de acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan dónde ocurre ese cambio de 90 grados, ahorita se los menciono. Permítanme borrar todo esto de acá, poner mi cursor o mi puntero láser. Entonces, si ustedes ven en esta imagen de acá, lo rosado y lo amarillo. En lo que es la parte entre lo que es entre medio de lo rosado y amarillo, que encontramos lo que es el diencéfalo, es decir, el cerebro medio, ahí es donde va a ocurrir lo que es la parte del cambio de 90 grados, ¿ya? Entonces, ahí va a variar un poquito sobre lo que son los términos que nosotros utilizamos. ¿A qué me voy con esto? Entonces, aquí ustedes pueden observar, por encima del mesencéfalo, que forma parte de lo que es el tronco encefálico, es decir, es la parte más rostral o más superior o más craneal, todo lo que es, digamos, por encima del mesencéfalo es lo que es rosado. Entonces vamos a ver qué términos utilizamos para hacer referencia al lóbulo frontal, para hacer referencia al lóbulo occipital, parietal y parte también del frontal, ¿no? Entonces, si ustedes ven estas líneas rojas, nos están ayudando un poco a ver qué término podemos utilizar en lo que es la parte de todo esto que está remarcado con color rosado. Todo esto de aquí, que conocemos como lo que es el lóbulo frontal, también nosotros podemos utilizar rostral, digamos, ¿no? Podemos decir que el lóbulo frontal es rostral, porque está como que más cercano a lo que es la parte de la punta de nuestra cabeza. ¿Ya? Entonces, de la parte de aquí, que forma parte ya también de lo que es el lóbulo frontal y parte de lo que es el lóbulo parietal, nosotros podemos decirlo que es una ubicación dorsal, ¿ya? Dorsal. Si en cambio en el lóbulo occipital, que es todo esto aquí que estoy señalando con mi cursor, podemos decir nosotros que es una ubicación caudal, ¿ya? Y si nosotros vemos, si nosotros conocemos lo que es la parte de los hemisferios, tienen tres caras, ¿no es cierto? Una cara superolateral o una externa, una intermedia o una medial y una inferior o una basal, ¿ya? Entonces esa cara inferior o basal también nosotros la podemos denominar cara ventral, por el mismo hecho que utilizamos los términos que hacen referencia a lo que es la orientación del sistema nervioso central en reptiles, ¿ya? Entonces, la cara inferior o basal también podemos decirle cara ventral, ¿ya? Pero si en cambio cuando sucede ese cambio de 90 grados que estamos viendo aquí, que ocurre a nivel de lo que es el diencéfalo, ahí la cosa cambia un poco, ¿ya? Ya no podemos decirlo de adelante, ya no lo podemos decir rostral, se dice ventral, ¿ya? Recuerden, ventral significa vientre, ¿no? Entonces, todo lo que es esto de aquí que estoy señalando en este momento, podemos decir que es lo que es la superficie ventral del tronco cefálico y más abajo vendría lo que es la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos decir que todo esto, lo que es la superficie anterior de la médula espinal, también le podemos decir superficie ventral de la médula espinal, si ocupamos lo que es la orientación de los reptiles, ¿ya? En lo que es la parte posterior
nosotros le podemos decir superficie dorsal. Y lo que es superior, por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner a ustedes para que se entienda un poco mejor. Si nosotros comparamos entre lo que es el mesencéfalo, que es esto de aquí, y más abajo se encuentra lo que es la médula espinal, ¿cuál podemos decir que es más rostral? ¿El la médula espinal o lo que es el mesencéfalo? Obviamente va a ser lo que es el mesencéfalo, que es más rostral, ¿ya? Y la médula espinal es más caudal, ¿ya? Entonces, hay otros términos también que ustedes pueden usar, que van a ser superior, anterior, posterior e inferior, que son los más utilizados. Y como les mencioné, esto es como que se lleva en la primera clase de anatomía. Ahora, con respecto a lo que es la parte de caudal, dijimos que significa cola, ¿no es cierto? Entonces, eso sería con lo que son los términos de orientación. Aquí un breve resumen de lo que ya hemos hablado. Por encima del mesencéfalo, anterior es igual rostral, posterior es caudal, superior es dorsal, inferior es ventral, y debajo de lo que es el cerebro medio, es decir, del diencéfalo, anterior es ventral, posterior es dorsal, superior es rostral y inferior es caudal. Recuerden que en superior nosotros podemos utilizar también rostral o también podemos utilizar craneal. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros también comparamos entre mesencéfalo y médula espinal, nosotros podemos decir que el mesencéfalo es más craneal que lo que es la médula espinal. ¿Ya? Inferior y caudal, no es más. Entonces, aquí les voy a reproducir un video sobre lo que es la parte de la teoría de la evolución, que hace referencia a lo que es una serie animada que es muy conocida, que probablemente le quite un poquito de seriedad a lo que es estos temas que estamos hablando de la teoría de la evolución, pero me pareció un video o un cortometraje bastante bien graficado y sobre todo que puede quedarse en su memoria por el mismo hecho de que es muy conocido. Y entonces aquí lo voy a reproducir, pero sin el afán, digamos, de quitarle importancia a lo que es la parte de la teoría de la evolución. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, somos una célula, fuimos proliferando y de esa célula como que fuimos formándonos una especie acuática y de la especie acuática nos fuimos a hacer una especie terrestre. Esa especie terrestre empezó siendo lo que es un cuadrúpedo, que es decir, que se apoya en sus cuatro extremidades. Y después avanzamos a una especie en bipedestación, que es lo que actualmente estamos. Y bueno, eso era lo que tenía que hablar sobre lo que son los términos que se utilizan en lo que es la orientación de estructuras anatómicas que conforman parte del sistema nervioso central. Entonces, hablemos específicamente ahora de lo que es la parte de embriología del sistema nervioso central. ¿Ya? Primero, empecemos hablando sobre lo que es el origen de la médula espinal. Todo lo que es todo lo que es la formación de lo que es el sistema nervioso central proviene de lo que es la placa neural, que es esto de aquí que estoy señalando en estos momentos. Si ustedes ven, esto es la placa neural. La placa neural no es nada más que un engrosamiento ectodérmico que se encuentra en el suelo de lo que es el saco amniótico, que es esto de aquí, que sería el ectodermo. Aquí estaría más o menos también lo que es la placa neural. Entonces, esta placa neural se va agrandando, se va extendiendo hasta llegar a ser también lo que es pliegues neurales. Si ustedes ven, se agranda tanto que también llega a ser una cresta neural, que es como si fuera una punta de todo lo que es la placa neural, ¿no es cierto? Entonces, esta placa neural se van uniendo entre sí para formar lo que es el tubo neural y a su vez también lo que es el conducto neural. Esto, digamos, de lo que es el proceso del tubo neural se conoce como lo que es la neurulación, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito sobre lo que es la diferencia en lo que es el conducto neural y lo que es el tubo neural. Un ejemplo para que ustedes me puedan entender mucho mejor es que imaginémonos nosotros en una montaña que tenemos un túnel. Entonces, donde van a pasar en el túnel, que son vehículos de 2 ruedas, vehículos de 4 ruedas, e inclusive más ruedas, ¿no es cierto? Y también personas que pueden pasar por lo que es el túnel. Entonces, todo eso, ese espacio por donde pasan todo eso, lo que hemos mencionado, es considerado como conducto neural. Más o menos así podemos hacerlo para que ustedes me puedan entender mejor, ¿ya? Pero si en cambio
todo lo que es la superficie, lo que son las paredes, lo que son los cementos que soportan lo que es la tierra que hay encima, porque recordemos que está en una montaña. Todo eso, esas paredes, ese concreto, es considerado lo que es el tubo neural. Esa es la diferencia entre lo que es el conducto y lo que es el tubo neural, ¿ya? Entonces, vean ustedes acá de nuevo, esta es una imagen de Fitzgerald, esta es otra imagen de Lachman, y vean, aquí estaría lo que es la placa neural, aquí estarían los pliegues neurales, aquí estaría lo que es la cresta neural, y vean cómo se va formando lo que es el tubo neural, que es conocido como ese proceso como neurulación, ¿no? Entonces, vean también que aquí se crean como que dos aberturas que van a ser conocidos como lo que son los neuroporos. Neuroporo anterior, que es este de aquí, y este es el neuroporo posterior, ¿ya? Ahora cabe recalcar también que lo que son estos neuroporos se tienen que cerrar sí o sí, ¿ya? Y en caso de que no se cierre, van a producir ciertas patologías que más adelante la vamos a mencionar, y también vamos a mencionar cuáles son, digamos, las medidas de prevención para que no ocurran lo que son estas enfermedades por el defecto del cierre de lo que son el tubo neural o de lo que es el neuroporo anterior o el neuroporo posterior, ¿ya? Y bueno, entonces quiero que vean este video, no se enfoquen por un momento en las letras, después vamos a explicar esto de las letras. En este video vean cómo el tubo neural se va cerrando, ¿no es cierto? Todo se va cerrando, y vean cómo en la parte craneal, en la parte del neuroporo anterior se cierra primero que el neuroporo posterior. Y eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en el proceso de lo que es el cierre, de lo que es el tubo neural, es decir, la neurulación, el neuroporo anterior se cierra mucho más antes que el neuroporo posterior. Si ustedes observan aquí, en este video, menciona que lo que es el neuroporo anterior se va a cerrar en tal día determinado. Ahorita lo vamos a ver. En el día 24 es lo que nos dice en este video, pero si ustedes buscan la referencia bibliográfica de lo que es embriología de Lachman en su última edición, nos menciona que en el día 25 el neuroporo anterior se cierra por completo, pero si en cambio en el neuroporo posterior, en el día 28 es en el que se cierra, pero si en cambio en este video de aquí se cierra en el día 26. Pero como les digo, no se enfoque tanto en las letras, enfóquense en la información que hay en los libros. No sé de dónde hayan sacado esta información en este video, pero bueno, yo solamente se los menciono lo que dice en el libro, lo que dice en el libro de embriología de Lachman, ¿ya? Y cabe recalcar también que lo que es, no sé si lo dije o creo que no lo dije, cabe recalcar también que lo que es la placa neural es un engrosamiento de lo que es el ectodermo. Recordemos que tenemos tres capas, lo que es el endodermo, el mesodermo y lo que es el ectodermo. En este caso hablamos solamente de lo que es el ectodermo, ¿ya? Entonces, volviendo una vez ya a lo que es el tubo neural ya formado, vemos que lo que son las placas neurales son células que son conglomeradas, o sea, son aglomeradas que van a emigrar a otro lado, o sea, se van a ir hacia otro lado, ¿ya? Y estas células que se van, digamos, del tubo neural van a formar o van a dar origen a cuatro cosas que vamos a enfocar específicamente a lo que son, digamos, el sistema nervioso central. El primer punto que están aquí señalados, están escritos en letra, tenemos lo que es el primer punto, ganglio sensitivo de lo que es la raíz dorsal. Entonces, estos ganglios sensitivos de la raíz dorsal hacen referencia a lo que son los nervios espinales que nosotros vamos a encontrar en lo que es la médula espinal. Cuando hablemos un poquito de lo que es el tema de la médula espinal, me van a entender mejor, ¿ya? Pero bueno, entonces, en la médula espinal es como que un órgano ligeramente aplanado, tanto anterior en la parte posterior, que van a emerger nervios de la parte posterior, en la parte dorsal, o en la parte anterior, en la parte ventral, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer referencia a lo que es la parte dorsal. Entonces, nervios emergen de la parte dorsal de la médula espinal y se crea un tipo de abombamiento, un tipo más o menos de conglomerado de somas neuronales que van a crear una especie de abombamiento. O sea, es como si fuera una pelotita de somas neuronales. Entonces, a eso hacen referencia a lo que son los ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Ya más adelante tengo también una imagen para que se entienda mucho mejor. El segundo punto tenemos lo que son los ganglios autónomos, que esto ya, digamos, se encuentra en la parte anterior, que van a formar lo que es el tronco simpático, que forma parte también de lo que es el sistema nervioso autónomo. En el tercer punto tenemos lo que son los melanocitos. En el cuarto punto tenemos lo que son las células de Schwann, de lo que son los nervios periféricos. Un ejemplo para que se entienda mucho mejor respecto a lo que es la parte de las células de Schwann es que se imaginen lo siguiente. Si ustedes conocen todo lo que son, digamos, los cables de conducción de electricidad mayormente que ocupan en la casa son los cables de cobre. Entonces, si ustedes alguna vez en su vida han agarrado cable de cobre, tenemos de dos tipos, lo que son de cables de cobre de solamente una línea rígida y lo que son los cables de cobre de varios hilos de cobre, ¿no? Ese es el más sencillito. Entonces, lo que son los cables de cobre de muchos hilitos de cobre,
vamos a decir que los hilos de cobre son los axones. Los axones no son más que lo que son prolongaciones de lo que son los somas neuronales, es decir, de las neuronas. Son como extensiones de las neuronas que pueden llegar a medir muchos centímetros o también varios metros. Entonces, estas prolongaciones o estos axones van a ser en el cable, van a ser lo que son el cobre, ¿ya? Entonces, el cobre, axón. Y entonces, si ustedes saben, o si ustedes recuerdan, el cable de cobre está cubierto por una especie de plástico aislante, ¿no? Entonces, ese aislante o ese plástico que cubre el cobre, en lo que es la neuroanatomía, sería lo que son las células de Schwann, ¿ya? Entonces, en resumen, plástico que cubre el cobre, células de Schwann. Cobre, que es parte del cable, sería los axones. ¿Ok? Espero se haya entendido con respecto a lo que son las células de Schwann. Y bueno, eso. Ahora hablemos un poquito sobre lo que es la parte de lo que son los nervios espinales. Entonces, hablando ya sobre lo que son las partes de los nervios espinales, nosotros vamos a ver en esta imagen de acá inferior izquierda, vemos que ya el tubo neural va a estar formado. Y entonces, gracias a lo que es la parte de la emigración de lo que es la cresta neural, nosotros dijimos que la cresta neural emigra en lo que son las células, y entonces se va a crear así lo que son la placa alar y lo que es la placa basal, ¿ya? Lo que voy a decirles a continuación es más o menos como una regla mnemotécnica para que a ustedes les sea más fácil recordar dónde van a estar ubicadas estas placas, que puede ser que les pregunten en los exámenes, ¿ya? Ahora, en historia no se puede hacer tanto lo que son las reglas mnemotécnicas porque no mucho se suele preguntar en lo que son los exámenes de anatomía respecto a lo que es historia, ¿no? Pero sí, en cambio, en anatomía, en embriología, en lo que es fisiología, en lo que es histología, sí se puede utilizar reglas mnemotécnicas porque muchas veces son con nombres complicados, difíciles de entender, y ya con reglas mnemotécnicas es mucho más fácil de poder comprenderlo. Entonces, esta es una regla mnemotécnica que yo utilizo para poder recordar lo que es la ubicación de lo que son estas placas, tanto alar y basal, y espero la verdad que a ustedes les sea útil, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, va así la cosa. La placa alar, si ustedes ven esta imagen de acá, empecemos primero por la placa alar, ¿ya? Perdón. Si ustedes ven esta imagen de acá, esta imagen es sacada de una película que es conocida como Legión. Si ustedes colocan en YouTube Legión tráiler en español, les va a salir la película. Y entonces aquí es una especie de ángel. Y entonces aquí ven ustedes lo que son las alas que salen de la región dorsal o la región posterior o de la espalda. Entonces más o menos va así la cosa. Lo que ustedes tienen que hacer es que de esta palabra o de estas dos palabras, placa, alar, enfóquense en lo que es la parte alar. ¿Por qué? Porque en esta imagen aquí hay alas, ¿ya? Y vean que las alas salen o emergen de la región dorsal del ángel, ¿ya? Más o menos entonces, así para que lo relacionen, podemos decir que la placa alar, ala, dorsal. Así para que sea más fácil recordar. Entonces, la ubicación de lo que es la placa alar es dorsal. ¿Ok? Entonces ahora vámonos a lo que es la parte de la placa basal. En lo que es la parte de esta placa, yo sé que yo sé que vientre se escribe con B chica, pero si ustedes en vez de decir basal dicen vientre, más o menos se van a acordar a que lo que es la parte de la placa basal se encuentra en lo que es la parte de la región ventral, ¿ya? Esto es más o menos como una regla mnemotécnica para que se acuerden de dónde están ubicados tanto la placa alar como lo que es la parte de la placa basal, ¿ya? Entonces, ahora empecemos describiendo ya precisamente lo que son estas placas. Empecemos primero por lo que es la placa alar, ¿ya? Con respecto a lo que es la placa alar, si ustedes observan, van a tener un color distintivo, que es el color azul, pero si en cambio la placa basal van a tener un color distintivo de igual forma, que es el color rojo, ¿ya? Entonces, la placa alar como el color azul, en el libro te menciona que todo lo que es color azul es sensitivo, y eso es lo que me agrada de este libro de Fitzgerald, que los dibujos son muy buenos, entonces todo lo que es azul es sensitivo. Esto van a derivar en lo que son los ganglios sensitivos. Es decir, en la placa alar se crean lo que son los ganglios espinales que van a ser parte de la raíz dorsal. Es decir, los ganglios sensitivos son estos de acá o estos de acá. Ahora, esto es en proceso embrionario, ¿ya? Esto ya es cuando la médula espinal está formada. Si ustedes ven, esto de aquí es anterior o es ventral, como ustedes quieran. Esto de aquí es dorsal o es posterior. Y todo esto de aquí que estoy señalando ya es lateral. Esto y esto es lateral. Esto y esto es lateral, ¿ya? Ahora, esto de aquí, por ejemplo, todo esto de aquí ya es rostral. Pero esto de aquí
ya es caudal. O también podemos decir que todo esto de aquí es superior y todo esto de aquí es inferior. O todo esto de aquí es craneal o todo esto de aquí es inferior o caudal, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que es importante que aprendan esos términos de rostral, caudal, ventral, anterior, posterior, superior, inferior, porque hay libros que te mencionan o te hablan con cualquiera de los dos y entonces ustedes no se tienen por qué perder si son términos tan sencillos que no se les dificulta a nadie aprenderlo. Entonces, si ustedes observan, estos son los nervios espinales de la raíz. Estos son raíces o los nervios espinales dorsales. Esto es dorsal, dijimos, ¿no ve? Estos nervios espinales van a salir de lo que es el surco posterolateral y van a emerger sus nervios espinales y aquí van a estar como que si tuviera una pelotita o un embombamiento. Esto es como si fuera mejor dicho, esto es una agrupación de lo que son somas neuronales, ¿ya? Y aquí se ve en lo que es la parte del proceso embrionario. Esto sería lo que es el ganglio sensitivo. Esto de aquí es el ganglio sensitivo y esto de aquí es el ganglio sensitivo ya formado, ¿ya? Entonces en la placa alar se va a dar lo que son los ganglios sensitivos. Ahora, algo más que nos menciona también lo que es la parte de la literatura, lo voy a dibujar acá con color azul, es que lo que son los somas neuronales, es decir, las neuronas que encontramos nosotros, este es el núcleo, en lo que es el ganglio sensitivo, en la etapa embrionaria o en el proceso embrionario, es que estos somas neuronales van a ser bipolares, ¿ya? Estas líneas largas van a ser los axones y estas líneas que son de 3 líneas van a ser las dendritas. Bipolares significa que tienen 2 extensiones o 2 axones, como ustedes están viendo, ¿ya? Pero si en cambio, una vez ya lo que es la parte de la médula espinal va a estar formada, como esta imagen de acá, esta imagen es de Fitzgerald y esta imagen es de neuroanatomía de Grace, entonces aquí tenemos nosotros el soma neuronal y un axón va a ir dirigido a lo que es el sistema nervioso periférico. En cambio, dijimos que en el proceso embrionario las neuronas o los somas neuronales del ganglio sensitivo son bipolares, pero si en cambio ya una vez formado lo que es la médula espinal, es unipolar, ¿ya? Una se va, aquí estaría lo que es el soma neuronal, una se va directo a lo que es la parte del tubo neural y otro va a emerger o va a salir hacia lo que es la parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y aquí estaría otra célula que va a hacer sinapsis de igual forma. Aquí hay una célula, por ejemplo, en la asta posterior, todo esto de aquí que está medio puntudo, perdón, es lo que es la parte de un soma neuronal y va a emerger otro axón y va a hacer sinapsis con lo que son los somas neuronales que encontramos a nivel de lo que es el ganglio sensitivo. Y bueno, eso. Entonces ahora nos vamos a lo que es la parte de la placa basal. Permítanme borrar todo esto. En la placa basal, como ustedes están observando, va a estar representado por lo que es el color rojo. Esto significa que va a tener una función motora. Una función motora significa que van a tener la capacidad de poder realizar movimientos, ya sea a voluntad propia o de forma autónoma, ¿ya? Ahora, vean, lo que nos dice el libro es que lo que es la parte de la placa basal van a emerger lo que son las fibras de función motora y lo que son las fibras autónomas, ¿ya? Aquí ustedes están observando que es el ganglio, van a emerger también o van a formar lo que es el ganglio autónomo. ¿Esto por qué? Van a formar un tronco que se conoce como lo que es el tronco simpático, que es todo esto de aquí que estoy mostrando en esta imagen de acá. Entonces, este tronco simpático, ¿de dónde a dónde va? Si ustedes observan en esta imagen, que de igual forma es el de Fitzgerald, el tronco simpático va desde T1 a L2. Pero hay otras literaturas que te dicen que va desde T1 a L1 o a L3 o también te dicen hasta L2, ¿ya? Todo lo que son los axones para formar lo que es el tronco simpático derivan de lo que es la parte de esta pequeña porción de lo que es la sustancia gris que es conocida como lo que es la asta lateral, también conocida como lo que es el cuerno lateral, ¿ya? Ahora, algo que me olvidé mencionar antes de terminar lo que son los nervios espinales es que este tronco simpático forma parte de lo que es el sistema nervioso autónomo. Es decir, si sus fibras son autónomas van a tener la capacidad de poder realizar movimientos de forma involuntaria, porque todo es autónomo. Claro ejemplo es el corazón. Ustedes no están pensando en cuánto van a latir o cuánto tiene que latir su corazón al minuto. No, peor también en lo que es la parte del peristaltismo, de lo que son los intestinos. Ustedes no están pensando en eso. Se hace de forma automática, ¿ya? Entonces, antes de terminar lo que son los nervios espinales, esto es lo último ya. Aquí tenemos lo que son los nervios espinales de la raíz dorsal, es decir, de la parte posterior. Aquí tenemos lo que son los nervios espinales de la parte anterior o ventral. Y entonces ambos se unen y forman solamente un nervio, es decir, van a tener la función sensitiva y la función motora. Y entonces esta unión
de estos nervios ya se conocen como lo que son los nervios espinales, como aquí como ustedes están viendo. Entonces, estos nervios espinales van a salir de lo que es la columna vertebral, ¿ya? Con dirección a lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Y por dónde salen? Van a salir por lo que es conocido el agujero que se conoce como lo que es el agujero de conjunción, agujero vertebral o lo que es el foramen vertebral, ¿ya? Entonces, cualquiera de esos tres nombres les puede servir de igual forma. Y bueno, ahora hemos hablado antes o lo hemos mencionado con lo que es respecto a lo que es el defecto del cierre del tubo neural. Aquí nosotros vemos una patología que se debe al defecto del cierre del neuroporo anterior, ya que dijimos que se cierra en el día 25. Esto se conoce como lo que es anencefalia, pero esto de aquí de abajo no es lo mismo. Esto se conoce como lo que es la espina bífida y se debe lo que es al defecto de cierre del neuroporo posterior. Ahora, con respecto a esto, siempre hay que preguntarle a lo que son las pacientes gestantes si han tenido algún antecedente con alguna de estas dos patologías para poder prevenirlo. Si es que tuvo esta patología es muy prudente con poder, digamos, administrarle lo que es ácido fólico en estos pacientes para que estas situaciones de anencefalia y espina bífida no se vuelvan a ocurrir. ¿Ya? Ok, eso. Entonces ahora vámonos a lo que es la parte de encéfalo. Bueno, entonces ya hablando sobre lo que es el encéfalo, nosotros podemos decir que hay tres tipos de encéfalo que van a estar delimitados con tres colores diferentes, que esta imagen la he sacado de igual forma del fichero. Entonces, tenemos lo que es este color azul o celeste que va a estar representado por lo que es el encéfalo anterior o el prosencéfalo, y lo que es el color morado o violeta que va a estar representado con lo que es el encéfalo medio o el mesencéfalo, y el verde que es el color verde que es el romboencéfalo o el encéfalo posterior. Ahora, como una regla mnemotécnica, esto les puede servir para los estudiantes que recién están empezando a ver todas estas cosas, pero para estudiantes que ya están un poquito avanzados, como que no les puede, digamos, ser tan útil a la hora de recordar estos términos porque ya se lo saben, digamos, ¿no? Pero estudiantes que recién estén empezando todo esto, puede ser de utilidad todo lo que les voy a comentar a continuación sobre esta regla mnemotécnica, ¿ya? En la parte de lo que es prosencéfalo, ustedes como que más o menos ya asocian las primeras dos letras a la palabra primera, ¿ya? Es decir, las primeras dos letras de igual forma es PR, y el prosencéfalo, las primeras dos letras es igual PR. Entonces, si nosotros recordamos, anterior es todo lo que está adelante, ¿ya? Todo lo que está en la cabeza. Entonces, prosencéfalo es el primero, es decir, es el encéfalo anterior, ¿ya? Eso más o menos como una regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden, digamos, que el prosencéfalo es el de adelante, es el anterior, ¿ya? Entonces, después tenemos al mesencéfalo. De igual forma, utilizamos la misma lógica. Vemos nosotros que las primeras letras de esta palabra, que es el mesencéfalo, es la ME, digamos, ¿no? Y las primeras letras de medio, de igual forma, es la MED. Entonces, correlacionar esa primera letra con mesencéfalo con medio, ya como que les puede dar esa orientación o esa facilidad de poder recordar que el mesencéfalo es medio, ¿ya? Está ubicado en la mitad, en el medio, encéfalo medio, ¿ya? Y el romboencéfalo, como no se puede ocupar una regla mnemotécnica y es lo último de lo último, digamos, ¿no? Es el romboencéfalo y el encéfalo posterior, ahí nomás lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces, todo lo que es el diencéfalo, el mesencéfalo y lo que es el romboencéfalo forma lo que es el tronco encefálico, pero en la etapa embrionaria. Si en cambio, en lo que es la parte ya vida adulta, cuando ya está todo formado en lo que es la parte del sistema nervioso central, el tronco encefálico no está formado por estas tres estructuras que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, el tronco encefálico en la vida adulta va a estar formado tanto en la parte superior o en la parte rostral por lo que es el mesencéfalo. Más abajo va a ser, o más caudal va a ser lo que es el puente de Barollo, también conocido como protuberancia anular, y el tercero sería lo que es la médula oblongada o lo que es el bulbo raquídeo. Ya eso es diferente, no se vayan a confundir el tronco encefálico embrionario con lo que es el tronco encefálico ya con el sistema nervioso central totalmente formado, digamos, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, ya hablando sobre lo que son los tres tipos de encéfalo, vamos a hablar específicamente del primero, que es el prosencéfalo, ¿ya? Nosotros, si recordamos, hablamos un poquito de lo que son las placas. Van a ser lo que es la placa alar, que sería lo que es ubicada en la región dorsal, que es todo esto lo que estoy señalando. Y después tenemos lo que es la placa basal, que va a ser, digamos, la parte ventral de lo que es el nuevo ser o el embrión. Entonces, en la parte de la placa alar, de lo que es el prosencéfalo, se va a ir extendiendo, se va a ir agrandando en forma de una esfera, en forma de un círculo. Entonces, eso va a convertirse en un futuro lo que es el telencéfalo. Y el telencéfalo significa lo que son los hemisferios cerebrales. Recordemos que tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho. Y después entonces,
en lo que es la parte de la placa basal, lo que es el proencéfalo se va a llegar a convertir lo que es el diencéfalo. Y en el mismo diencéfalo va a haber lo que es o va a surgir lo que es la parte de la vesícula óptica. Y esta vesícula óptica va a ser precursora de lo que es la retina y de lo que es el nervio óptico, ¿ya? Entonces, después tenemos lo que es el mesencéfalo, que es el encéfalo medio. Este mismo va a hacer una flexión, como ustedes ven. Aquí ustedes están en la cuarta semana y aquí no hay esa flexión. Y ya en la sexta semana hay ya una flexión de lo que es el mesencéfalo, es decir, como que se está curveando sobre su mismo eje. Y entonces este mesencéfalo va acercándose más a lo que es la parte del diencéfalo, ¿ya? Y después tenemos lo que es la parte del romboencéfalo, que está representado con el color verde. Probablemente el romboencéfalo sea el que más cambio presente que los otros dos, por el mismo hecho, digamos que en la parte de lo que es la placa alar va a tener un hundimiento, como ven ustedes acá en esta imagen, un hundimiento, es decir, como que se va haciendo una cavidad, y eso tiene una razón del por qué. Entonces, a medida que pasa el tiempo, aquí en la parte de lo que es la placa alar, que es todo esto de aquí, esto de la placa alar, va a formarse lo que es el cuarto ventrículo en el romboencéfalo, ¿ya? Por eso es que crea ahí un hundimiento. Y resulta que el romboencéfalo, como forma el cuarto ventrículo va a tener forma de rombo, ¿ya? Esto es un rombo. Esto de aquí que está como en una figura geométrica de color rojo, transparente. Entonces, esto aquí es un rombo, que tiene forma de cuarto ventrículo, y un rombo va a ser un paralelogramo, que significa esto, digamos, ¿no? Que es una figura geométrica que tiene 4 ángulos iguales y lo que son 4 lados iguales. Y ahora, si ustedes observan, este es el tronco encefálico ya formado en la vida adulta. Y ustedes ven que en la parte posterior de lo que es el tronco encefálico o lo que es la parte dorsal, ahí se ve lo que es el rombo. Vean ustedes aquí, ¿ya? Y bueno, aquí un resumen de lo que es la parte del prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo, ya dijimos, da a su vez en la parte de la región dorsal o en la región de la placa alar el telencéfalo, y este a su vez va a dar lo que es la corteza cerebral y lo que es el cuerpo estriado. El diencéfalo da al tálamo, el hipotálamo, y el mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, y el romboencéfalo en lo que es en la parte de en su porción más rostral, es decir, más superior del romboencéfalo, va a dar lo que es el puente de Barolio, también conocido como protuberancia anular, y el cerebelo. Si en cambio en lo que es la parte caudal del romboencéfalo va a dar lo que es la parte de la médula oblongada, o también conocido como lo que es la parte de bulbo raquídeo. Y en la parte dorsal o en la placa alar dijimos el cuarto ventrículo. Y estas estructuras de cuarto ventrículo forman parte ya de lo que es el sistema ventricular, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, en el sistema ventricular y lo que son los plexos coroides, aquí nosotros tenemos lo que es el tubo neural, ¿ya? En el tubo neural recordemos que tenemos lo que es el conducto neural. Entonces el conducto neural, a medida que va pasando el tiempo, va a ir agrandándose más, y eso va a formar lo que es el sistema ventricular. Si ustedes ven, aquí tenemos lo que son los ventrículos. Van a ser ventrículos, son cavidades en lo que es la parte de la superficie del sistema nervioso central. Aquí tenemos lo que son 4 ventrículos van a ser. Aquí tenemos lo que son los ventrículos laterales, que son estos de aquí, que estoy señalando, van a ser 2. Este es el izquierdo y este es el derecho. Y el de aquí va a ser el tercer ventrículo, ¿ya? Y este de aquí va a ser el cuarto ventrículo. Ahora vamos a ir detallando unas características de cada ventrículo. En el caso de lo que son los ventrículos laterales, vamos a presentar nosotros lo que es el polo anterior, también conocido como lo que es la asta frontal. Este de aquí sería lo que es el cuerpo, esto de aquí sería lo que es el atrio, este de aquí sería lo que es el polo inferior, o también conocido como lo que es la asta temporal, y este de aquí sería lo que es la parte del polo posterior, o también conocido como lo que es la asta occipital. Por el mismo hecho que van a estar ubicados en esos lóbulos, que más adelante les voy a mostrar una imagen, cómo se ve, digamos, resaltando lo que es el sistema ventricular una vez ya formado lo que son los hemisferios cerebrales, ¿ya? Entonces, después aquí tenemos lo que es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, si ustedes ven, es más o menos, digamos, lineal. Si ustedes comparan con lo que son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, no son para nada iguales. Y entonces, los ventrículos laterales junto con lo que es el tercer ventrículo se van a unir entre un conducto que se va a conocer como lo que es el foramen interventricular, pero antiguamente conocido como lo que es el agujero de Monro, ¿ya? Esos dos nombres lo utilizan, pero mayormente, como la literatura antigua nos menciona, este es el que tenemos que utilizar, porque actualmente ya lo que son los epónimos ya no se utilizan en la medicina, aunque algunos libros sí lo mencionan entre paréntesis, ¿ya? Entonces, del tercer ventrículo al cuarto ventrículo se va a unir de igual forma, se va a conocer como lo que es el acueducto mesencefálico, también conocido como lo que es el acueducto de Silvio,
¿ya? O el acueducto cerebral, tiene 3 nombres: acueducto cerebral, acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Ahora, en lo que es la parte de estos ventrículos, cabe recalcar que esto no es como si ustedes entran al cerebro y sacan los ventrículos, no. Ustedes entran en sus clases prácticas de neuroanatomía y ustedes no van a poder sacar lo que son los ventrículos. Son cavidades dentro de lo que es la parte de la masa encefálica, como ustedes pueden observar acá. Todo esto de aquí es lo que es el ventrículo. Estos son los ventrículos laterales, ¿ya? Y ahora, en los ventrículos laterales, y tanto en el tercer ventrículo como en el cuarto ventrículo va a haber algo que se va a encargar de reproducir lo que es el líquido cerebroespinal. El líquido cerebroespinal no es nada más como una especie de líquido que va a circular por lo que son las meninges, específicamente en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Entonces, estos plexos coroideos son los que forman el líquido cerebroespinal, o lo que es la parte de, también conocido, como líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es haciendo énfasis en lo que es la parte del sistema ventricular. Aquí está lo que es el ventrículo lateral, perdón. El ventrículo lateral, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Y ahora, si ustedes observan, hay también tres agujeros por el cual sale el líquido cerebroespinal de este sistema ventricular y va a circular por lo que es las meninges, que en este caso sería por el subaracnoideo. ¿Ya? Pero recordemos que las meninges son 3. La primera es la piomadre, la segunda es el subaracnoidea, la membrana subaracnoidea, y la tercera es lo que es la dura madre. Casi se me olvida. Ya, entonces, estos agujeros van a ser los siguientes. Van a ser 2 laterales que van a ser conocidos como recesos laterales o forámenes laterales, también conocidos como lo que son los agujeros de Luska, ¿ya? Y después hay uno central que es conocido como lo que es el foramen de Mangendi, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una vista lateral, aquí tenemos una vista anterior. Si ustedes ven, es como que está resaltando el sistema ventricular dentro de lo que es la parte de la masa encefálica, o lo que son los hemisferios cerebrales. Lo que son los ventrículos laterales están en los hemisferios cerebrales, y en cambio el tercer ventrículo va a estar en el diencéfalo, pero en lo que es la parte del cuarto ventrículo, en la parte o en la región posterior de lo que es el tronco encefálico, y en la parte anterior también de lo que es el cerebelo, ¿ya? Aquí vemos una vista superior de lo que es el sistema ventricular de igual forma. Y bueno, a manera, digamos, de poder interactuar con ustedes, les voy a dejar esto como tarea de casa. Ustedes aquí lo que tienen que decir es qué es el número 1, qué es el número 2, qué es el número 3, qué es el número 4 y qué es el número 5, ¿ya? Bueno, entonces, hablando ya específicamente sobre lo que son los nervios craneales, hay muchas mnemotecnias respecto a esto. Espero que lo que yo voy a hacer como regla mnemotécnica les pueda ser de utilidad, porque bueno, a medida que uno va avanzando en lo que es la parte de la carrera, ya estos términos o estos nombres de los 12 pares craneales, de los 12 nervios craneales, como que no se les dificulta tanto a uno, porque ya lo va viendo tantas veces que ya no hace falta alguna regla mnemotécnica. Pero yo sé que cuando los estudiantes ven por primera vez estos términos o estos nombres, se les hace un poco difícil abarcar o recorrer todos estos nombres, que son 12 nervios craneales, que lo vamos a mencionar ahora, ¿ya? El primero va a ser el olfatorio. Cabe recalcar que los nervios craneales o los pares craneales tienen que estar siempre representados con lo que son números romanos, como ustedes están viendo acá, ¿ya? Siempre con números romanos. No pueden ustedes representar lo que es el nervio olfatorio con lo que son los números simples, ¿ok? Entonces, tenemos como primer punto el primer nervio olfatorio, el primer nervio craneal, perdón, que es el nervio olfatorio, que es sensitivo; el segundo nervio, que es el nervio óptico, que es sensitivo; el tercero, que es el motor ocular, el oculomotor, también conocido como motor ocular común, que tiene función motor; el cuarto, que es el troclear, también conocido como patético, y también tiene función motor; el trigémino, que es, digamos, mixto; el abducen, que también es conocido como motor ocular externo. Todo lo que ustedes están viendo así entre paréntesis es lo que nos decía la literatura antigua, ¿ya? Pero si en cambio lo que es la literatura nueva es los que no están en paréntesis, ¿ya? Entonces, el septo también es de función motor; el séptimo, que es facial, es mixto; después tenemos el octavo, que es vestíbulo-coclear. Si ustedes revisan literaturas antiguas, como en el caso del de Testit, el octavo era considerado como solamente un nervio craneal que se conocía como auditivo, cosa que ya no es así, ¿ya? Ahora se llama vestíbulo coclear,
El noveno es el glosofaringio, que tiene una función mixta. El décimo es neumogástrico, que antes se llamaba vago. Igual lo siguen utilizando de igual forma, que es tiene una función mixta. El décimo primero, que es el espinal, también conocido como accesorio espinal. Y el último, que sería el 12, que es el hipogloso, que es de función motor. ¿Ya? Entonces, a ver, una regla mnemotécnica más o menos, digamos, para que a ustedes les pueda servir es la siguiente. Esta regla mnemotécnica recién me la acabo de crear para poder hacer este video, entonces espero que sea de utilidad. Ahora, lo primero que les voy a enseñar es esta de aquí, ¿ya? Lo segundo que les voy a enseñar es lo que yo he utilizado cuando he estado en mi primer año para poder acordarme de lo que son los 12 pares craneales. Y lo tercero que les voy a enseñar, que son reglas mnemotécnicas que ustedes van a encontrar en internet cuando coloquen en Google reglas mnemotécnicas de los pares craneales. Lo más seguro, eso es lo que van a encontrar, ¿ya? Entonces, empecemos primero por esta que recién me acabo de crear. Espero que sea de utilidad y pues vamos. Entonces, si ustedes ven, este es un meme, o esta es una imagen, perdón, esta es una imagen de la era de hielo. De la era de hielo, no me acuerdo si es la primera o la segunda, no me acuerdo la verdad. Entonces, donde dice aquí, Diego está diciendo onta bebé, haciendo referencia al bebé donde utiliza muchos pañales, ¿no es cierto? Entonces, relaciona esa palabra de onta a esta palabra de acá, la de arriba, la que estoy señalando en estos momentos. ¿Por qué? Porque esta palabra y esta forma de escribir, en vez de hacerlo con 4 letras, hacerlo con estas 6 letras. ¿Por qué? Porque estas 6 letras van a representar a los primeros 6 nervios craneales de los dos, ¿ya? Esta es la primera frase que te tienes que aprender. Onta, ¿ya? Y la segunda frase que te tienes que aprender es esta de aquí. Fa, be, glone, hipo, que hace referencia a los otros 6 nervios craneales para así completar lo que son los 12 pares craneales, ¿ya? Entonces vamos a ir escribiendo qué es lo que significa cada palabra para que se entienda un poco mejor. La primera O significa lo que es el olfatorio, la segunda el óptico, el tercero el motor ocular común, el tercero va a ser el cuarto, perdón, va a ser el troclear, el quinto va a ser el trigémino y el sexto va a ser lo que es el abducens. Ahora, si ustedes ven, aquí en lo que es esta palabra onta, la M la estoy ocupando porque me resultó más fácil relacionarlo o utilizar lo que es el antiguo nombre, que es el motor ocular común, pero actualmente se le llama oculomotor, ¿ya? Cualquiera de los dos sirve, ¿no? Pero me resultó más fácil de poder recordar esta palabra onta a onta, digamos, ¿no? Por el meme o por la imagen que ustedes están viendo aquí de Diego, que todo el mundo conoce, ¿no? Y si ustedes ocupan el nombre actual de lo que es el tercer par craneal, que es el oculomotor, como que sale ota, digamos. Entonces como que no tiene mucha relación con esta imagen, entonces dije, no, mejor no. Por eso lo coloqué ahí a un ladito para que vean, digamos, que también se puede usar de esa forma, pero no me gustó, y entonces lo dejé por ahí medio que marginadito y entonces como que, ahí nomás dije. Entonces, ahí está, los primeros 6 nervios craneales que ustedes pueden, digamos, recordar es con esa palabra, onta. La segunda frase, fa, be, glone, hipo. Cada color representa a un par craneal, que la FA sería lo que es el nervio facial, la B sería lo que es el nervio vestíbulo-coclear, la glo sería el glosofaringio, la N el neumogástrico, la E de espinal y el hipo de hipogloso, ¿ya? Bueno, espero que haya sido de utilidad. Ahora, yo les voy a enseñar a continuación lo que yo he utilizado en lo que es cuando yo estaba en mi primer año de medicina. Entonces, para empezar, yo les quiero hacer 2 preguntas, para empezar, ¿ya? Estas 2 preguntas van a ir relacionadas a lo que son los 2 primeros pares craneales. Les prometo que una vez ustedes me responden estas preguntas, nunca en su vida se van a olvidar, ¿ya? La primera pregunta va así. Entonces, ¿cuántas nariz tenés? Si tú me dices una, muy bien, muy bien. Entonces, relacionar ese número 1 de que tenés una nariz, relacionar lo que es al primer nervio, que es el nervio olfatorio, porque tenés una nariz, un nervio olfatorio, ¿ya? Eso. Entonces, el segundo nervio craneal va a ser el nervio óptico. La pregunta va así, ¿cuántos ojos tenés? Entonces, obviamente, tú me vas a decir que tenés 2. Entonces, relaciona ese 2 con el segundo nervio craneal, ¿ya? Ahora, si yo te pregunto cuántos ojos tenés y me decís que 3, ya, pucha, eso ya es un problema, porque probablemente no te sirva esta regla mnemotécnica. Ya, si sos Ten Chin Han viendo mi video, pucha, no, hombre, ni idea, no te va a servir, ¿no? Esta regla mnemotécnica porque no lo vas a relacionar a tu realidad, que son 3 ojos. Si en cambio todos los estudiantes de medicina van a tener siempre 2 ojos. Entonces, a ellos sí les puede servir. A Ten Chin Han no. Pero bueno, entonces después tenemos el tercero, que es el motor ocular común o lo que es el oculomotor. Ahora, esto de aquí quiero hacer un poquito de énfasis, quiero hacerlo con el color verde. Entonces, este y que son los 3 pares craneales, el oculomotor, el troclear y el abducens,
yo como que me lo aprendí de la siguiente forma. Estos tres siempre van a irse al ojo. Es decir, van a irse a los músculos del ojo, a los músculos extrínsecos del ojo, o el globo ocular, como ustedes quieran decirle, ¿ya? Entonces, como que el tercero, el cuarto y el sexto, yo ya sabía que se iban al ojo. Entonces yo como que me acordaba sus nombres, motor ocular común. Si ustedes recuerdan este nombre, motor ocular común, vean que aquí más o menos se repite. Yo más me he formado con lo que es la parte de la literatura clásica, la literatura antigua. Mayormente siempre ocupábamos estos nombres porque ocupábamos siempre el testit, pero ya cuando uno va leyendo otros libros un poquito más actualizados, por ejemplo el de Moore, el de Fitzgerald, el de Snell, ocupan los nombres que están aquí en la parte izquierda, oculomotor, trocar y abducens. Raras veces ocupan esto, pero igual sirven, digamos, ¿no? Entonces, yo ocupaba, digamos, este motor ocular común. Si hay un motor ocular común, hay un motor ocular externo, que era el sexto. Entonces no me hacía mucho problema en recorrer estos tres pares craneales. Y entonces, estos dos pares craneales, perdón, que era el motor ocular común y el motor ocular externo. Entonces después el número 4 siempre me decía, el 4 tenés que acordarte a tu ex. ¿Quién era tu ex? Un patético o una patética en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de los hombres, un patético, digamos, ¿no? Pero siempre díganle patético, no, nunca le digan patética, ¿ya? Entonces el cuarto, siempre acuérdense a su ex, patético. ¿Ya? El quinto era el trigémino porque tiene tres ramas que más adelante lo vamos a mencionar. Hay algunas que no puedes relacionarlo tanto y entonces sí o sí tenés que memorizarlo, pero ya a medida que pasa el tiempo, estas cosas como que se te hace pan comido. Ahorita puede ser difícil para las personas que recién están viendo todo esto, ¿no? El séptimo yo siempre como que lo relacionaba a CR7, ¿por qué? Porque, bueno, primero porque soy hincha del Madrid y segundo porque también soy hincha de CR7. Entonces, el 7 lo relacionaba a CR7 por el mismo número de su camiseta. Entonces, yo siempre me imaginaba a CR7 o a Cristiano Ronaldo en un procedimiento facial, como ustedes están viendo en esta imagen de acá. Y entonces, no sé por qué, pero bueno, o sea, me facilitaba recordar lo que es el nervio facial con CR7 realizándose un procedimiento facial. Ya como ustedes ven en esa imagen. No sé por qué, no me pregunten, pero bueno. Y entonces, el octavo par craneal. Antes era llamado auditivo y entonces yo lo que hacía era un 8 y ahí dibujar, digamos, la anatomía del oído, que sería lo que es el conducto auditivo externo, el antitrago, trago, hélice, antihélice, lóbulo y demás, digamos, ¿no? Pero actualmente ya no se utiliza ese nombre de lo que es auditivo porque no solamente tiene esa función, sino que tiene también del equilibrio. Y entonces, actualmente se le conoce como vestíbulo coclear, ¿ya? Ahora, después tenemos el noveno par craneal, que es el glosofaringio, y el décimo, de igual forma, tenés que acordarte otra vez a tu ex. Entonces, en resumen, los pares craneales que tenés que acordarte a tu ex es el cuarto y el décimo. El cuarto es el patético y el décimo es el vago, ¿ya? Y actualmente el vago es conocido también como neumogástrico. El espinal, que es el décimo primero, y el hipogloso, que es el décimo segundo. Hay algunos que sí, como que no puedes relacionarlo con algo de fácil recordatorio y entonces tenés que memorizarlo sí o sí, ¿ya? Bueno, esta es la forma en la que yo he utilizado para poder aprenderme lo que son los 12 pares craneales y espero que haya sido de utilidad. Y bueno, como les mencionaba, este es el tercer punto, digamos, de que ustedes colocan en Google mnemotecnias para pares craneales, esto es lo que les va a salir. La verdad, este de aquí yo también lo vi cuando estaba en mi primer año, pero bueno, no, como que no, era mucha información, muchas relaciones, no sé, la verdad, como que no me agradó tanto, pero bueno, sí, si es que a ustedes les sirven, belleza, y si no, pues no pasa nada. Y después tenemos otro de aquí, que es este de aquí, mamá, papá, tengo mini falda ahora, mis glúteos van a estar helados. Y ahora, tampoco me sirvió esta regla mnemotécnica porque yo no veía ningún tipo de relación. ¿Qué tiene que ver las faldas con mamá y papá y estar helados? Y los glúteos todavía con lo que es la neuroanatomía. Decían, como que nah, como que sí, como que no. Decían, bueno, no sé, la verdad no fue de utilidad para mí, pero la verdad espero que sea para ustedes. Por eso se las pongo acá, para que sea, digamos, para que ustedes recuerden fácilmente lo que, lo que son los 12 pares craneales. Y recuerden, siempre con números romanos, siempre. Ahora, esto de los pares craneales siempre les van a preguntar, porque esto es típica pregunta de examen. Hay algunos docentes que te lo pueden preguntar primero. Menciona el nombre de los pares craneales a continuación y te ponen así desordenado, digamos. Primero te ponen el 7, después te ponen el 2, después te ponen el 5, después te ponen el 3, después te ponen el 12 y así después te ponen el 10. Entonces vos tenés que saber todos los pares craneales para poder responder bien la pregunta, ¿ya? Entonces, hablando ya específicamente sobre lo que es la parte
de lo que es el origen de lo que son los nervios craneales o de la parte de la embriología, de dónde se forma y demás, vamos a empezar primero por lo que es el nervio olfatorio. El nervio olfatorio o el nervio craneal olfatorio, perdón, el nervio craneal olfatorio van a derivarse de lo que son las células bipolares que se encuentran recubriendo lo que es la parte de la fosa nasal, ¿ya? De ahí van a emerger o van a dar origen a lo que es el nervio olfatorio. El segundo, que es el nervio óptico, el nervio craneal óptico, va a derivar o va a originarse de lo que es la retina. Después tenemos lo que son el motor ocular común, el troclear y lo que es el abducen, o también conocido como lo que es el motor ocular. Perdón, aquí está mal. Es oculomotor, no es motor oculomotor. ¿Ya? Perdón, ahí está mal. ¿Ya? Bueno, como ya grabé muchas veces esta parte, no quiero volverlo a grabar. Voy a hacerle como de. Por eso lo estoy recalcando que aquí está mal, entonces no se vayan a confundir aquí, ¿ya? Motor ocular común, el troclear y el abducen, como dijimos, son nervios que van a inervar lo que son los músculos extrínsecos de lo que es el globo ocular, que van a hacer referencia a lo que es la parte de lo que son los músculos recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿ya? Entonces, después tenemos al trigémino. El trigémino tiene tres ramas, por eso es ¿ya? Trigémino, ¿ya? Estas tres ramas van a ser la rama oftálmica, que está representada con lo que es la B1, la rama maxilar, que está representada con lo que es la B2, y la rama mandibular, perdón, que va a estar representada con lo que es la B3. Entonces, esta B3 van a inervar lo que es la parte de la superficie de la piel de la cara, también parte de lo que es el cuero cabelludo, y también lo que es la parte de la mucosidad nasal y la mucosidad bucal, y parte de lo que son los dientes. Esto con lo que es la parte de la función sensitiva, porque recordemos el trigémino es mixto, ¿ya? Y después lo otro, que es, digamos, tiene una raíz motora, van a inervar lo que son los músculos masticadores, que van a ser lo que es el músculo temporal, el músculo masticador, los masticadores, el temporal, el macetero, eso, me estaba olvidando el macetero, el músculo macetero y lo que es el músculo pterygoideo, tanto externo como medial, o interno y lateral, ¿ya? Entonces después tenemos los otros 6 pares craneales, ya hablamos de los primeros 6. Aquí tenemos el nervio craneal o el par craneal séptimo, el facial, que es mixto, va a inervar lo que son la parte de los músculos de la expresión facial. El octavo, que es el vestíbulo coclear, va a inervar lo que es la parte de lo que son la audición y lo que es la parte del equilibrio. El grueso faríngeo también es mixto. La mayoría de sus fibras conducen a la sensibilidad de la orofaringe y la inervación motora del músculo estilofaringeo. El neumogástrico tiene un alto componente motor, que forma parte también del parasimpático, que va a inervar tanto lo que es la parte de los pulmones, de lo que es la parte del corazón y lo que es la parte del aparato gástrico, ¿ya? El nervio espinal, que también es conocido como accesorio espinal, van a tener 2 ramas. Esto es lo que son los nervios craneales. En un futuro vamos a hacer un video un poquito más amplio con respecto a todo esto, cuál es su trayectoria, su función, su origen aparente, su origen real y de algunas alteraciones también de este mismo, y probablemente también hagamos lo que es la exploración de los nervios craneales, ¿ya? Entonces, por el momento no lo toquemos tanto a fondo, más después vamos a tener una clase específicamente de esto, ¿ya? Entonces, como decíamos, el nervio espinal tiene 2 raíces o dos ramas, digamos, ¿no? El espinal craneal y el nervio espinal, que es la rama espinal, digamos, ¿no? Entonces, la rama craneal se distribuye junto con lo que es el vago hacia lo que son los músculos de la faringe y de lo que es la laringe. Si en cambio la rama es espinal, inerva lo que son los músculos esternocleidomastoideo y lo que es el trapecio. Y después tenemos lo que es el hipogloso, es de función motora, inerva lo que es el músculo de la lengua, a excepción de lo que es el patogloso, que este mismo va a estar inervado por lo que es el plexo faríngeo, ¿ya? Y bueno, ahora hablemos sobre lo que es la parte de los hemisferios cerebrales. En la semana 14 nosotros ya vamos a poder visualizar lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. En la semana 28 vamos a poder visualizar surcos como lo que es el surco central, perdón. El surco central es también conocido como lo que es el surco de Rolando, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. El surco lateral es conocido como el surco de Silvio, el surco calcarino, y también vamos a poder visualizar en la semana 28 lo que es el surco interhemisférico. Ahora, con respecto a lo que es la parte de la creación de nuevas neuronas, es decir, la mitosis de lo que son las nuevas neuronas, esa mitosis o ese proceso mitótico se va a dar en lo que es la zona ventricular, es decir, fuera del ventrículo, y esas mismas neuronas van a migrar a lo que es la parte más superficial de lo que son los hemisferios, conocido como esa zona específica donde migran lo que son las nuevas neuronas, que se conoce como lo que es la corteza cerebral, ¿ya? Eso mayormente eso en su totalidad es sustancia gris. Después vamos a ver en anatomía una diferencia entre lo que es la sustancia gris y lo que es la sustancia blanca, en un corte coronal o
en corte transverso, se ve la diferencia entre una y otra, ¿ya? Entonces todas las células nuevas que salen de la zona ventricular o que se crean a nivel de lo que es la zona ventricular, migran o se van a lo que es la parte de la corteza cerebral, es decir, la superficie más externa o la parte más superficial de lo que es el hemisferio cerebral, ¿ya? Y bueno, cabe recalcar también que hay una estructura que va a unir lo que son ambos hemisferios, que se conoce como lo que es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso va de lo que es la parte, o empieza de lo que es la parte rostral. Recordemos que esto es rostral, esto es caudal, esto es dorsal y esto es ventral, ¿ya? Entonces el cuerpo calloso va desde lo que es la parte rostral hacia caudal, como se están viendo ustedes acá, ¿ya? Entonces, aquí les presento lo que es la información esencial con respecto a lo que es la literatura de Fitzgerald y pues espero que la lean con mucha calma, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a lo que es la parte de histología.